Espíritu Santo, ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice Lucas capítulo 23 verso 33, y quiero ir despacio porque quiero enseñarles, Señor, que nos ayude a comprender y que podamos estar atentos. Lucas capítulo 23 verso 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La palabra nos enseña que durante 3 años y medio el Señor Jesús dio muchísimas enseñanzas. Él predicó muchísimos sermones, habló en parábolas, estuvo allí predicando, dice la Biblia, a orilla del lago, a orilla del río, en un monte. Pero también siguió predicando en la cruz donde lo pusieron. Y se calcula que más o menos entre 6 o 7 palabras son las que nuestro Señor Jesucristo habló durante ese momento o ese tiempo que estuvo allí en la cruz colgado en ese madero. Desde el camino al Gólgota, Él seguía predicando, Él seguía hablando, Él seguía haciendo la obra. Quiero que juntos podamos reflexionar acerca de esto. Es lo que quiero que podamos comprender, porque si logramos comprender lo que Él siguió predicando, no solo cuando estuvo a orilla del río, cuando estuvo en el monte, cuando estuvo con sus discípulos, sino que Él siguió hablando, siguió enseñando, siguió dándonos las últimas instrucciones de todo lo que nosotros necesitamos, de todo lo que usted y yo necesitamos hacer para que nuestra vida sea una vida de éxito. Lucas capítulo 23 verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y Jesús le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y sabe que la primera palabra que podemos entender en esta tarde, que Él desató y que Él pudo predicar durante ese tiempo del sufrimiento, es el perdón. Es el perdón. Jesús estaba allí sufriendo el peor castigo que cualquier hombre o mujer podía recibir: azotado, golpeado, su cabeza lastimada por esa corona de espinas, sus brazos y sus pies clavados en un madero, en una cruz. Imagínense el dolor. Pero aún en esas condiciones Él estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que el castigo de la cruz estaba destinado a gente que había hecho cosas tan malas? Y los soldados romanos, dice la historia, que estaban acostumbrados a recibir insultos, estaban acostumbrados a recibir maldiciones de parte de esa gente a la que ellos estaban crucificando, o en el momento que estaban ejecutando esa crucifixión. Eso es lo que estaban acostumbrados a recibir. Eso dice la historia. Pero esta vez no escucharon palabras de maldición, esta vez no escucharon palabras de ofensas, sino que esta vez estos hombres, estos soldados romanos, escucharon palabras que decían: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que los soldados romanos escuchaban eran palabras de misericordia. Lo que los soldados romanos estaban acostumbrados a oír, esas maldiciones, esas ofensas, tantas cosas. Pero en este caso el Señor Jesucristo nos está enseñando algo. Nos está enseñando acerca del perdón. Jesús terminaba en este mundo. Él estaba terminando su ministerio, pero estaba terminando perdonando. El mensaje de la cruz nos enseña acerca del perdón.
Él estaba terminando en este mundo perdonando, sin rencores, sin amargura en su corazón, y le pedía al Padre Celestial: Señor, ten misericordia de ellos. Él no le estaba diciendo: Señor, hazte cargo de ellos. Él no le estaba diciendo: Señor, destrúyelos, sino que sus últimas palabras fueron de perdón, sus últimas palabras fueron de reconciliación, sus últimas palabras fueron de reconocer que no sabían lo que estaban haciendo. Él no se murió sin perdonar. Él perdonó. Quiero que entiendas, porque esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros. ¿Sabe a qué? A aprender a perdonar. A aprender a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos causan daño, sufrimiento, sin anhelar venganza. Sin anhelar, porque es Dios el que va a hacer la justicia. ¿Sabe qué meditaba hoy? ¿Cuántas personas terminan sus vidas odiando? ¿Cuántas personas? Escuché la historia de una mujer que un pastor le había comprado una casa, que había tenido un problema tan grave con su familia y que llegó a odiar tanto, que dice que no perdonaba, y al no perdonar comenzó a quedarse dura, comenzó a quedarse inmóvil y terminó sus últimos días con las manos y los pies encorvados, sin poder caminar, por falta de perdón, porque jamás perdonó. ¿Sabe que Jesucristo nos enseña hasta el último momento de su vida? La palabra dice que Él perdonaba. Cuando esos soldados romanos, yo me imagino, acostumbrados a recibir solamente insultos, las cosas que le pudieron haber dicho a esos soldados romanos, la Biblia dice que Jesús les decía cosas distintas. Quiero que entiendas, porque el mundo está acostumbrado a no perdonar. El mundo está acostumbrado, ¿saben a qué? A pagar mal por mal. Pero nosotros que entendemos el mensaje de la cruz, es tiempo que comencemos a perdonar. Es tiempo que olvidemos, es tiempo que perdonemos. Y tal vez usted diga: pero no sabe el daño que me hizo, no sabe lo que calumnió, no sabe lo que me hizo. Yo quiero decirte algo: a mi Cristo le estaban poniendo clavos en las manos, a mi Cristo le estaban juzgando por algo que nunca cometió, a mi Cristo lo estaban torturando, abofeteando, poniéndole una corona de espinas, agujereando su cabeza. Y Él decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto te cuesta olvidarte? Y como cristianos tenemos que entender que ese perdón de Jesús fue para cada uno de nosotros. Es cierto que tenemos aflicción en el mundo. Es cierto que la aflicción de afuera muchas veces nos afecta, pero tenemos que aprender a manejar las ofensas, porque mientras no perdonemos, la Biblia dice que tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros. Porque este Jesús que murió por vos y por mí tuvo la suficiente valentía de perdonar a pesar del sufrimiento. Mi pregunta es: ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Calumniaron? ¿Dijeron mentiras? ¿Hablaron de tu vida? ¿Te hicieron un daño que tal vez te da hasta vergüenza contar? Jesucristo pagó un precio para que puedas en este tiempo ser libre, para que puedas ser libre. Todo lo que tenemos que hacer es perdonar, aprender a perdonar, aprender a perdonar. La Biblia dice que dijo David, mientras él no confesó su enojo, su odio, porque estaba hablando de la relación que tenía con Saúl, porque Saúl lo perseguía sin causa, sin que él tenga una causa mala. Él dijo: mientras yo no confesé, mientras no perdoné, mientras no quité el odio que había en mi vida, dice que sus huesos comenzaron a envejecerse. Dígale a su hermano: tenemos que perdonar. Luego dice Lucas capítulo 23 verso 39. Por eso voy despacio y les voy a leer cada pasaje, porque quiero que entiendan. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que
merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que no solo Él enseñó perdón en la cruz, sino que en esa cruz comenzó a hablar de salvación? Jesús en esa cruz estaba evangelizando. Jesús en ese momento de tanta presión y tanto dolor estaba evangelizando. Él murió exactamente como había vivido su vida, siendo el buen pastor. Y Él murió a la par de pecadores. ¿Sabe qué significa esto? La Biblia dice que Él comió con publicanos, que se juntó con pecadores, que Él le tomó de la mano a una prostituta y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese mismo Jesús es el que murió, ¿sabe qué? Con dos pecadores al costado, con dos personas que ni conocían a Cristo. Pero el mensaje de la cruz nos habla de la misericordia de Él. El mensaje de la cruz nos habla que Él allí crucificado en medio de dos malhechores, dice que uno de ellos le escarneció, pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció como su salvador y le hizo una petición en medio de la agonía: cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Y este hombre no recibió el rechazo de Jesús. No recibió el rechazo. Quiero que entiendas algo en esta tarde. Este hombre, la Biblia dice que Jesús no lo rechazó, sino le demostró que Él era la puerta de salvación. Él era la puerta de salvación. San Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta a un pecador. Pero durante todo su ministerio caminó abriéndole la puerta a los pecadores. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Él tiene misericordia de nosotros. A Él no le importa si tu pecado es chico, si tu pecado es grande. Pero quiero que entiendas: nunca es tarde para volverse a Cristo. Nunca es tarde para arrepentirse. Él no le cierra las puertas a nadie. Necesito que entiendas: en ese momento en que Él estaba allí en esa cruz, Él le estaba predicando a un malhechor. Él le estaba diciendo a un pecador, a uno que no estaba allí por bueno, sino que estaba porque la crucifixión era algo tremendo. Era el peor castigo cuando el crimen era elevado, cuando la causa era grande. Pero en ese preciso instante nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo: tus pecados te son perdonados, tienes libre acceso al cielo, me voy a acordar de ti en mi reino. Y yo quiero que en esta tarde sepas: no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuánto te hayan juzgado, no importa cuántas cosas hayas hecho. Pero quiero decirte algo: todos cabemos en el reino de Dios. Todos cabemos en el reino de Dios. Iglesia, que esta enseñanza nunca se vaya de esta casa. No importa cuánto la gente haya hecho afuera, no importa cuánto mal hayan hecho. Jesús nos está enseñando en esta tarde que Él estuvo allí como comenzó su ministerio, entre pecadores, entre gente del vulgo, entre gente que eran cobradores de impuestos, corruptos, políticos corruptos, fariseos que solamente Él los llamó sepulcros blanqueados, pero se movió entre ellos porque para ellos eres la salvación. Levantó a esa mujer prostituta y le dijo: ya no peques más. Cuando todos se escandalizaron, se sentó a comer con un publicano y le habló de la salvación, y terminó sus días entre dos malhechores, evangelizando y diciéndole a uno: hay lugar en el reino de los cielos para tu vida, hay perdón para tu vida. Iglesia, hay perdón para Palo Santo, hay perdón para sus habitantes, hay perdón para la gente de todo el mundo entero. Dele ese aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Él habló de perdón, Él habló de salvación. Pero esta es la parte que más me apasiona. Quiero que vayas a San Juan capítulo 19, verso 25.
Y él dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra dice que todos lo abandonaron. Solo quedó el discípulo amado allí. Solo estaba Juan allí junto a María, contemplando todo lo que estaba ocurriendo. Solo estaba él. Y quiero que entiendas que fueron momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo, viendo agonizar. Y quiero leerte porque yo creo que en ese momento se cumplió una profecía que yo creo que María la estaba recordando en carne propia. Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, dice el libro de Lucas capítulo 2 verso 34: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Luego dice ahí en su Biblia entre paréntesis: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que imagínese ese momento de dolor, María viendo a su hijo. En ese momento yo creo que recordó la profecía de Simeón, porque en ese momento una espada estaba atravesando su corazón. ¿Por qué? Porque su hijo estaba siendo entregado, su hijo estaba siendo enjuiciado sin causa, y más encima entre dos malhechores. Pero quiero que entiendas, porque a mí me apasiona este pasaje, porque Jesús da una muestra de amor. Aún estando colgado en esa cruz, le dice a su mamá: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. A pesar de todo lo que estaba sufriendo, él se estaba haciendo cargo de su familia. ¿Sabe qué? Hoy hay mucha gente que dice: no puedo hacerme cargo de mi madre, no puedo hacerme cargo de mis hermanos, no puedo hacerme cargo de mi padre. Tengo muchas cosas que hacer, hay mucha rutina, tengo mucho por qué cumplir. Pero el maestro me está enseñando en esta tarde que él se estaba haciendo cargo de su mamá, y le decía en esa cruz: he aquí tu hijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Si alguien pudiera entender este mensaje, es un mensaje de amor, es un mensaje de pasión, es un mensaje que nos dice: no hay excusas para que no puedas dar amor a otros. No hay excusas para que no puedas dar amor a otros. Él mismo en esa cruz estaba diciendo: hazte cargo de mi mamá. Ahí está tu hijo. Ya no voy a estar yo, pero ahí está Juan. Y quiero que entiendas, porque es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces descuidamos padres, familias? Porque hay cosas importantes, porque estamos cumpliendo proyectos importantes, porque tenemos desafíos importantes. Pero el mensaje de Jesucristo es una palabra de amor. Dígale a su hermano: una palabra de amor. Si él, estando en la cruz, con los clavos, con la corona, sufriendo el peor de los sufrimientos y dolores, pudo hacerse cargo de su familia, ¿cuántos más nosotros que estamos vivos, no tenemos clavos en las manos, corona de espina en la cabeza, sino que estamos completos? ¿Cuánto más nosotros podemos dar amor? ¿Cuánto más nosotros podemos hacernos cargo de aquellos que están sufriendo? Porque María representaba a alguien que iba a quedar sola. Sabe que muchos creen que ya José había muerto y ella estaba sola, pero Jesús estaba diciendo: no te voy a dejar. Y yo creo que en esta tarde Él nos está diciendo: vayan y den amor. Den amor, porque el amor es el que cubre multitud de pecados. El amor es el que nos enseña a crecer. Necesitamos desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos envía ¿a qué? A sembrar palabras de amor, palabras de consolación. Necesitamos entender ese mensaje. Dice la Biblia en Mateo 24:45 que desde la hora sexta, que son más o menos, Él murió a las 3 de la tarde, a la hora novena, o sea que 3 horas antes.
hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que comprendas estas palabras, yo quiero que busques en el Salmo 22, verso 1. El Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Necesitamos entender, porque el título de ese salmo es sobre Ajelet Shahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Y según algunos historiadores, este era un sacrificio que hacían los judíos por la mañana, cuando empezaba la mañana, y ellos sacrificaban un cordero y lo llamaban el cordero de la mañana. ¿Y por qué les digo que ese salmo es el que nos abre el entendimiento acerca de lo que él estaba diciendo? ¿Por qué me has abandonado? Porque Jesús era el cordero perfecto, que no tenía manchas ni arrugas. Él estaba siendo ofrecido por su Padre en sacrificio por todos nosotros, la humanidad pecadora, por todos nosotros. Y el Padre Celestial, mire, no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero él estaba sacrificando a su hijo por nosotros. Es por eso que en agonía él le decía: ¿por qué me has desamparado? En sufrimiento él le estaba diciendo: ¿por qué me has abandonado? Ese dolor, ese momento en que él queda desamparado del Padre, era como ese momento en que se sacrificaba ese cordero. Ese cordero quedaba desamparado. Debía ser un cordero perfecto. En ese momento en que él dijo: ¿por qué me has desamparado?, el Padre tuvo que dejarlo solo. Tuvo que dejarlo solo para que sea sacrificado como ese cordero por los pecados tuyos y los míos. Por los pecados tuyos y los míos. No solo el Hijo sufría, sino que el Padre estaba permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Cada uno de nosotros, por ese amor que Dios nos entregó, tenemos que aprender a amarlo. Por ese amor, porque Dios lo entregó a su único Hijo, para que usted y yo hoy tengamos esa vida en abundancia. Quiero que entiendas en esta tarde que hay una palabra que Él soltó, y fue esa angustia: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Fue en ese momento donde podemos entender que, como un cordero sin manchas y sin arrugas, Él estaba siendo sacrificado. Iglesia, quiero que le digas a tu hermano: por tu vida, por tus pecados. Amén. Por tu vida, por tus pecados. Luego quiero que busques ahí nomás en San Juan capítulo 16, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Sabe que de las personas que morían crucificadas, era uno de los sufrimientos más terribles que podía existir sobre la tierra? Era muy grande, porque no solamente eran los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de sangre, la fiebre por la insolación, las heridas infectadas. Y esto hacía que la boca se secara y que la lengua se pegara de allí pegada al paladar. Y creo que esta palabra tiene un doble mensaje para nuestras vidas. Él entregó hasta lo último de Él por nosotros. Él entregó todo lo que tenía por amor a nosotros.
Pero esta palabra tiene un mensaje pero muy profundo y muy importante y muy determinante para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuánto estamos nosotros dispuestos a darle a Jesús por amor? La Biblia dice que Él sufrió hasta la última gota de su sangre por nosotros. Lo sufrió por amor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él? Si a veces cuando solamente está lloviendo no queremos venir a adorarlo, si a veces solamente porque hace calor no queremos venir a la casa del Señor, es por eso que tenemos que dimensionar el mensaje de la cruz. La Biblia dice que Él entregó todo, estaba todo consumado. Esa muerte, quiero que entiendas y te vuelvo a leer, no solamente eran los clavos, sino la deshidratación. Entienda, deshidratado, pérdida de sangre, desangrándose, fiebre por la insolación, heridas infectadas. La boca se le secaba y se le pegaba la lengua al paladar. Quiero que dimensiones ese sufrimiento por tu vida y por la mía. Ahora este mensaje para mí tiene un momento de reflexión y de determinar hasta cuánto te animas a sufrir por Él. Y a veces decimos, pero yo no voy a la iglesia porque no me llevo con fulano. No me voy a la iglesia porque aquel me miró mal. Yo no voy a adorar al Señor porque está lloviendo, porque hace calor. Ay, porque mi marido está medio endemoniado. Quiero que entiendas, y te voy a volver a leer, porque yo quiero que entiendas. Cuando yo entendí esto hoy, mírenme, me largué a llorar por ser tan inservible, porque creo que no hacemos ni el 10% de lo que Él nos está pidiendo. Crucifixión no eran los clavos solamente, la deshidratación, la pérdida poco a poco de sangre, la fiebre por insolación, las heridas infectadas, la boca se le secaba, la lengua se le pega al paladar. Estoy con un dolor y no puedo ir. Ay, pero lo que pasa es que estoy tan cansado que no puedo ir. Ese era nuestro lugar, hermanos. Ese era nuestro lugar. Ese era tu lugar y el mío. Ese era tu lugar. Cuando yo entendí esto, le dije: Señor, no tengo palabras para hablar, no tengo palabras para dirigirme, no tengo cara para mirarte, no tengo cara para mirarte. Ay, pero lo que pasa es que el hermano no me saludó. Hace mucho calor, hace mucho frío, está lloviendo. ¿Cuánto te animás a hacer por Él? El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual. Y a veces estás llorando en tu casa diciendo: ay, pero ¿qué es lo que me está pasando? Cuando Él está derramando de su presencia para que salgas renovado. Y todo lo que tenemos que hacer es correr a sus brazos, correr a sus pies. La palabra dice que busquemos a Jesucristo, que busquemos su paz, que corramos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Cuánto estamos dispuestos? Dígale a su hermano: ¿cuánto estás dispuesto? San Juan capítulo 19 verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahí comenzó nuestra esperanza a cobrar vida. Jesús dejó bien en claro que su obra redentora no quedaba a medias. Su misión había terminado. Él inclinó la cabeza, dice la Biblia, y entregó el espíritu. ¿Sabe que en la traducción original, en el griego, Él dice una palabra antes de entregar su espíritu? Dice una palabra griega que es tetelestai. Tetelestai. Eso fue lo que dijo. Traducido al español se necesitaron dos palabras: consumado es. Pero la palabra original es tetelestai.
en el griego. Esa palabra tetelestai, ¿sabe que cuando un general de guerra veía que ya su ejército había triunfado, dice que se paraba en un lugar alto, en un monte, y gritaba tetelestai? ¿Sabe que esa palabra griega usaban los comerciantes en aquel tiempo? Y cuando ya quedaban, ya cuando no le debían nada a nadie, decían tetelestai. Esa fue la palabra que pronunció Jesucristo, que traducido al español es consumado es. Por eso quiero que entiendas, porque sabe que la Biblia dice en Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, tetelestai, consumado es. Él dijo, ya está, ya ganamos la batalla, ya llegamos a la meta. Él dijo, tetelestai, ya no le debemos más nada a nadie. Él dijo allí, se anula el acta de los decretos que había contra mi vida, contra tu vida. Él dijo allí, clavó en la cruz todas esas acusaciones, despojó principados, despojó potestades. Tetelestai, ya está, ya llegamos a la meta, ya consumado es, ya no hace falta nada, ya se pagó el precio. Dele ese aplauso al Señor, porque eso dice la cruz. Tetelestai, no le debes nada a nadie. Aquellos que aceptan a Cristo son una nueva criatura, ya no hay más deuda. Dele ese aplauso, dele ese aplauso, dele ese aplauso y diga conmigo, consumado es. En ese momento el maestro dijo, ya está, ya lo hice, ya pagué el precio por la humanidad, ya la humanidad no le debe nada a nadie. Apláudale, quiero que entienda el mensaje de la cruz. Sí, Señor, sí, Señor, Santo. Levanta tus manos y comienza a adorar. A ti correré, Señor. Sí, Señor.